5 trucos para ahorrar viajando. 1. Viaja en temporada baja. Mientras menos gente, mejor. 2. Quédate en casas de gente. 3. Cocínate y acampa. 4. Evita ser robado. Y 5. Usa una tarjeta pensada para viajar. Si vas a viajar, vas a gastar. Por eso en este vídeo te voy a contar por cuál me decanté yo, después de haber probado varias opciones para ahorrar platica. Entonces concluí que había que huir de la banca tradicional y elegir una tarjeta viajera que se adaptara lo máximo posible al hecho de estar permanentemente fuera casi todo el año. Busqué en internet y elegí 3 opciones: Wise, Revolut y N26. Y ahora, para determinar por cuál de las 3 me decantaría, tuve que analizar los aspectos que dentro del marco de un viaje le suelen afectar más a uno como viajero, que son las comisiones, las retiradas en efectivo y el tipo de cambio. Pues bien, utilicé Wise un tiempo y la verdad es que no me convenció, así que centraré la comparativa entre las dos últimas. Al estudiar las letras pequeñas de cada uno, vi que Revolut sí cobra comisiones por pagos en divisa extranjera, mientras que N26 no lo hace. Para mí esto es fundamental, porque es que el 90% de los pagos que hago durante el año son en una moneda diferente a la del euro. Entonces, si yo estoy viajando, lo que me conviene es que cada vez que pague en un restaurante, le eche gasolina a la moto, una reparación, lo que sea, no me cobren más allá de lo que ya me van a cobrar por el tipo de cambio. Y respecto a las retiradas en efectivo, vi que en Revolut son gratuitas hasta un monto máximo de 200 euros, mientras que en N26 son de cualquier monto, siempre y cuando sean un máximo de 3 al mes. Yo, en mi experiencia viajando, no suelo sacar más de 1 o 2 veces, si en cada sacada saco abundantemente. No se necesita más, ya pues cada uno con las necesidades propias del viaje que esté haciendo y de la economía del país en el que esté. Así que hace nada más y nada menos que 5 años me decanté finalmente por N26, que es un banco digital alemán protegido por el Fondo de Garantía de Reserva. En fin, que si quiebra el banco o pasa cualquier cosa, Alemania te cubre hasta 100.000 euros tu posible pérdida, porque a veces hay un poco de miedo hacia los bancos electrónicos digitales, el no ver una sucursal física, todo eso, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contento, me ha ido genial, siempre que he tenido un problema me lo han solucionado, y hay otros 2 o 3 aspectos que también hicieron que finalmente me decantara por ellos. Uno es que cada vez que hago un pago en el extranjero me aparece en el teléfono lo que me cobraron en la moneda local y cuánto se me cobró a mí en el banco. Así puedo llevar pues un mejor registro de cuánto gasto y cuánto no gasto. Por otro lado, el tema del cashback. En los planes básicos, por cada pago que haces con la tarjeta te devuelven un 0,01, creo que es. En estas últimas semanas, con motivo de lo del robo, pues he tenido que comprar cámaras, micrófonos, un montón de cosas, y bueno, pues de repente aparecen ahí 50, 60 euros que te pagan 3 o 4 depósitos de gasolina. No está mal. Y por cierto, ahora que menciono tangencialmente lo del robo que tuve en México, los planes de suscripción Go y Metal incluyen un seguro de Allianz. Eso hizo que cuando me robaron llamase, dije: ¡hey, que me han robado! ¡Ayudarme, por favor! Y después de comprobar si procedía o no procedía, pues me dieron 750 euros. Me hicieron una transferencia que me pagó medio dron, así que pues bastante bien. Y por último, otra cosa que utilizo dentro de las opciones que te da estar en N26 es la cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro, a diferencia de los depósitos donde metes el dinero para que genere intereses pero no lo puedes sacar en un determinado tiempo, si lo sacas hay una penalización, aquí lo puedes meter y sacar cuando quieras con efecto inmediato y te da un interés mensual, creo que es del 1,75 o 1, algo. En fin, que también te paga pues algunos hostales al mes, dependiendo de cuánto hayas metido. Así que nada, esta es mi recomendación para los que os guste viajar. Me sirve a mí, para mis necesidades. A lo mejor las tuyas son distintas, te toca hacer un estudio para ti, para determinar qué es lo que más te conviene. Y si finalmente te decantas por esta, pues literal, se hace en 5 minutos a través del teléfono, sin comisiones, sin permanencias, sin vicios ocultos, es totalmente gratuito. Así que nada, si finalmente os animáis, os dejo en la descripción y en el primer comentario
comentario un código con el que os regalan 20 euros para que veáis por vosotros mismos si es la opción que más os conviene. Un saludo y muchas gracias por escuchar. Os voy a contar la historia del origen de los bancos, que la encontré indagando sobre el sistema bancario en general y me pareció súper curiosa. Allá voy. Bueno, pues resulta que el origen etimológico de los bancos se remonta a Venecia durante el Renacimiento. Allí se ponían los usureros y los cambistas en una especie de bancos que usaban como mesa para hacer sus operaciones financieras. Cuando una de estas personas no podía cumplir más con sus obligaciones, se le rompía públicamente el banco, dando origen a la expresión bancarrota. Y de ahí hasta nuestros días. En fin, me parecía curioso el origen y os lo quería compartir. Cualquier duda que tengáis sobre economía viajera que os apetezca que resuelva o que haga un vídeo sobre la cuestión que sea, decídmelo en los comentarios que os leo. Un saludo y buen día. Chao.